Delicada situación sanitaria en Francia por cuenta de la pandemia. El presidente Emmanuel Macron estudia nuevas restricciones. Los pacientes en UCIs superan los 5.000. Por su parte, la alcaldesa de París y el presidente de la Federación de Hospitales de Francia urgieron al gobierno para cerrar las escuelas y frenar la rápida expansión del virus. En plena Semana Santa no da tregua el avance de una nueva oleada de muertes y contagios en América Latina. Brasil rompió nuevamente un récord de fallecidos en 24 horas y suma 13 días con un promedio por encima de 2.000 muertos por día. Los repuntes también afectan a Argentina, Chile, Ecuador y Colombia. En Myanmar continúan las advertencias de grupos étnicos armados del país a la junta militar gobernante para que paren los asesinatos a civiles en las protestas. La Unión Nacional Karen, el ejército étnico más antiguo, prometió defender su territorio. Mientras tanto, España, Estados Unidos y Alemania le piden a sus ciudadanos salir de este país. Muy buen día, gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Raúl Blanco, como siempre un gusto saludarlos. Comenzamos en Francia. Ante las cifras en alza de los casos de COVID-19, el colapso de las UCIs y las críticas al gobierno por la estrategia en el manejo de la pandemia, el presidente Emmanuel Macron anunciará a las 8 de la noche hora local nuevas medidas para frenar el avance del virus. Las unidades de cuidados intensivos, especialmente las de la región de París, ya están al nivel de ocupación superior al 100%. Con ello, son numerosas las voces que piden la implantación de un confinamiento estricto ante el riesgo de un colapso. Paciente tras paciente, este doctor de cuidados intensivos ve cómo su unidad alcanza su tope de capacidad. En este hospital al norte de París están llegando más personas enfermas de las que son dadas de alta. Tuvimos que abrir 8 camas extra para cuidados intensivos. De nuestras 26 camas UCI, 20 son para pacientes COVID. Todas las UCIs de la región de París se están acercando al punto de saturación, y esto podría ser solo el comienzo. Las proyecciones de los hospitales públicos de la región están alertando de un empeoramiento en las próximas semanas. En torno a 1.500 pacientes COVID se encuentran en estos momentos en cuidados intensivos solamente en la región. Con ello, el país superó la barrera de los 5.000 pacientes UCI, una cifra que se sitúa por encima del pico alcanzado durante la segunda ola de mediados de noviembre. Este profesor afirma que el tiempo de espera se acabó y se necesita de manera inmediata un confinamiento estricto. Si instauramos un confinamiento estricto, necesitamos una campaña seria de concienciación. Lo primero es que esto no durará meses, sino semanas. Si nos unimos y empujamos todos juntos, lo superaremos. Los funcionarios de hospitales han basado sus proyecciones en una perspectiva pesimista. Creen que el confinamiento parcial actual tendrá poco efecto. El presidente francés Emmanuel Macron hizo lo que muchos consideran una apuesta arriesgada al ignorar la recomendación de su consejo científico y no imponer un confinamiento estricto en enero, citando la salud mental de los estudiantes y la maltrecha economía del país. La llegada de nuevas y más contagiosas variantes del virus ha subido las apuestas. Más temprano, nuestra periodista Natalia Ruiz desde París nos explicó cuáles son las hipótesis que se tienen de las medidas que podría tomar el presidente Emmanuel Macron esta noche. Veamos. Cuando el presidente Macron se ha dirigido a los franceses a lo largo de esta pandemia, lo ha hecho en momentos bastante críticos y bastante claves. Se tienen 3 hipótesis sobre la mesa. Por una parte, dejar las cosas así como están, con el toque de queda en todo el territorio y los 19 departamentos que por ahora están confinados, aunque de una manera, un confinamiento ligero, pero repartir mejor los pacientes en las unidades de reanimación. Esto sin el aval de las familias, como viene siendo hasta ahora. La otra hipótesis es el cierre de escuelas y colegios, algo que el gobierno ha querido evitar y lo ha venido evitando. Incluso durante el segundo confinamiento a finales del año pasado, las escuelas permanecieron abiertas. Y por último, pues es la decisión más dolorosa, digamos, o más difícil, que volvería a ser un confinamiento estricto, así como el que se decretó en la primavera pasada, pero que quizás solamente se aplicaría a los 19 departamentos donde la situación actualmente es crítica. Y el avance de la pandemia en América Latina no ha frenado durante la Semana Santa. La región está inmersa en una virulenta ola de contagios y fallecidos. Lidera una vez más Brasil, con su cifra más alta de muertes registrada en 24 horas, un repunte que también preocupa en Argentina, Chile y Ecuador. Después de más de un año de pandemia, Brasil sigue registrando cifras inéditas.
Este martes tuvo el día más mortal por COVID-19, con 3.780 fallecidos en 24 horas. Una situación de salud crítica que llega a lo económico con cada vez más personas con dificultades para comer. Mire esta situación. Si no fuera por la iglesia repartiendo esta comida, no sé, ¿dónde comería? ¿Dónde? No tengo dinero. El colapso también llega a Chile, con hospitales desbordados como en Valparaíso. En el hospital Van Buren tuvieron que recurrir a 2 morgues móviles. Y eso, pese a que la práctica totalidad del país está confinada y ya hay más del 35% de los chilenos vacunados. Queda la sensación de que, como se encontró que había un éxito muy importante en la campaña de vacunación, la gente se confió. En Argentina, para evitar el colapso de sus vecinos, este martes se cerraron fronteras terrestres, el día en el que se superaron los 14.000 casos en 24 horas, una cifra no vista desde octubre. Además, siguen restringidos los vuelos internacionales con México, Chile y Brasil. El repunte llega a Ecuador con unidades de cuidados intensivos saturadas y con Quito y Guayaquil aplicando restricciones. Esta última tendrá un horario laboral hasta las 4 de la tarde, mientras que la capital restringe la movilidad desde las 10 de la noche a las 6 de la mañana. Será una Semana Santa diferente. En el transcurso de estos días tenemos una alta ocupación en las camas del sistema hospitalario de Quito. Pese a que los contagios también suben en Colombia con casi 8.000 casos en 24 horas, la cifra del día es que se alcanzaron las 2 millones de dosis administradas, un número que esperan que suba a 3 millones para el 17 de abril. Vamos hasta Centroamérica, donde una nueva caravana de cientos de migrantes salió hace 2 días de la ciudad de San Pedro Sula, en Honduras, rumbo a Estados Unidos en busca de asilo y pese a las advertencias de cierre de la frontera anunciado por el gobierno de Joe Biden. Entre los caminantes hay también menores de edad y mujeres embarazadas. Ese grupo de centroamericanos huyen de sus países debido a las pocas oportunidades en medio de una aguda crisis sanitaria por cuenta de la pandemia de COVID-19. Para entender un poco más esta crisis migratoria que afecta en mayor medida a los menores de edad, saludo en este momento a Jaime Flores, coordinador del Observatorio de los Derechos de Niñez, Casa Alianza Honduras. Gracias por estar con nosotros en France 24, señor Flores. Muy buen día. A pesar de esta difícil situación de los menores en centros de atención al pasar la frontera a Estados Unidos y el llamado de las autoridades estadounidenses a los migrantes de no pasar a su territorio, ¿por qué se sigue presentando esta situación y cómo afecta emocionalmente a los menores ser separados de su familia? Muy buenos días, es un gusto estar con su audiencia. Al hablar aquí de por qué se van la niñez hondureña, se van por 2 razones. Principalmente. Anteriormente los niños se iban y la niñez se iba por la reunificación familiar y por una movilidad económica. En este caso, la niñez hondureña está huyendo de la violencia que existe en el país. Actualmente, en las principales 2 ciudades del país, 500 barrios y colonias se encuentran en poder del crimen organizado. Hay una total ausencia de Estado. Entonces, más que crisis migratoria, deberíamos de hablar de crisis de desplazamiento interno y externo, desplazamiento forzado. En los últimos 10 años, 58.500 hogares han sido desplazados. De estos, un 40% son niñas y niñas. Esto se está agravando cada día más en el país y, por ende, vamos a ver un mayor flujo de gente huyendo de Honduras. No es propiamente hablar solo de migración, tenemos que hablar de desplazamiento forzado por violencia. Sí. Las consecuencias que ocasionan los niños son múltiples, principalmente el ser separados por sus familias y los daños emocionales son múltiples. Principalmente hemos atendido niños en Casa Alianza con problemas de ansiedad, con problemas de miedo y los daños físicos en algunos casos son hasta irreversibles. Lamentable lo que nos está contando y le pregunto entonces, señor Flores, desde su organización, ¿qué tipo de ayudas ofrecen a los menores de edad y también a sus familias? Bueno, en la organización en la que nosotros trabajamos ofrece albergues permanentes, hay un programa residencial, atención a las familias y tenemos un programa especialmente en San Pedro Sula, en el departamento de Cortés, para atender a niñez y a familias desplazadas por la violencia. Este fenómeno está creciendo y es un fenómeno que no se le pone la atención debida. El gobierno actualmente habla de que 247,000 familias han sido desplazadas por violencia.
las organizaciones de la sociedad civil y diversas organizaciones que trabajan en este tema hablan de 500.000 de personas al menos. Ahora, en su opinión, ¿qué tiene que ocurrir en los países del Triángulo Norte para que esta situación se regularice un poco y dejemos de ver esta huida y el desplazamiento interno también, como usted nos está comentando? Mire, en primer lugar, el término Triángulo Norte es un término que no me gusta usar, porque es el término que nos ha puesto Estados Unidos y con eso nos estigmatiza. Cada país que se estigmatiza es un país problemático para ellos. Yo hablo de los países del norte de Centroamérica. En este caso, ¿qué se debe hacer? Es cumplir, los estados deben cumplir y garantizar los derechos de la niñez. Honduras, por ejemplo, es el país que más viola los derechos de las niñas y niños. Actualmente, son 800.000 niños están recibiendo cobertura educativa de 3.300.000 que la necesitan. Y de estos 800.000, solo 350.000 aprobaron su año lectivo. Posteriormente, en la última década, han sido asesinados más de 13.500 niños y niñas en el país por el crimen organizado. Entonces, un país que no puede garantizar los derechos de la niñez va a tener y va a seguir profundizándose esta problemática de ir a buscar mejores oportunidades o garantizar su vida en otros territorios. Señor Flores, gracias por su tiempo, por estar aquí con nosotros en France 24. Lamentable la situación que se vive con la niñez en Honduras y también los países de Centroamérica. Seguimos también en Honduras porque Tony Hernández, hermano del presidente hondureño Juan Orlando Hernández, fue sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos por tráfico de drogas. Según la Fiscalía de la Unión Americana, este es un tráfico de drogas patrocinado por el Estado, salpicando así al presidente Juan Orlando Hernández. Y es que no es la primera vez que el mandatario se ve implicado en señalamientos por tráfico de estupefacientes. En una acusación formal, en el caso del narcotraficante hondureño Giovanni Fuentes, los fiscales dijeron que Hernández, quien ha sido presidente desde el año 2014, utilizó a oficiales de orden público y también militares para proteger a estos narcotraficantes. Se recrudece el conflicto en Myanmar después de 2 meses de protestas contra la junta militar. Varios grupos étnicos armados que en su momento habían pactado un alto el fuego con el gobierno estaban cada vez más cerca de unirse a esta lucha contra el ejército. Las Fuerzas Armadas bombardearon la región Karen en la frontera con Tailandia, desplazando a unas 3.000 personas y provocando la oposición de una de las guerrillas más antiguas del país. Mientras tanto, la líder depuesta Aung San Suu Kyi pudo comunicarse con uno de sus abogados. Mar Romero nos cuenta más. Desde que el ejército tomó el poder el 1 de febrero, nadie había visto a Aung San Suu Kyi, la líder elegida democráticamente en Myanmar. Ahora uno de sus abogados tiene buenas noticias. Ella pidió y exigió una reunión privada como abogada y acusada con su abogado defensor. Por lo que vi en la pantalla del video, Aung San Suu Kyi parecía gozar de buena salud. Las protestas contra la junta militar que la depuso se mantienen en varias ciudades del país, a pesar de que, según organizaciones de derechos humanos, más de 500 civiles han muerto durante las manifestaciones. Una cifra que no deja de aumentar, igual que la tensión en Myanmar. Recientemente, la presión del ejército salió de las ciudades para dirigirse hacia las fronteras del país, donde varios grupos étnicos armados operan desde hace años. En la frontera con Tailandia, los ataques desplazaron a unas 3.000 personas de la etnia Karen. La Unión Nacional Karen, que tiene una facción armada en la región, ya aseguró que se está preparando para responder a la ofensiva militar para defender su territorio. Y otros 3 grupos rebeldes advirtieron a la Junta que romperán el alto al fuego pactado con el gobierno y se unirán a las protestas si la violencia contra los civiles persiste. Si no se detienen y continúan matando a la gente, cooperaremos con los manifestantes y lucharemos. Así, el conflicto en Myanmar se acerca cada vez más a una guerra civil. Ante el recrudecimiento de la violencia, tanto España como Estados Unidos pidieron a sus ciudadanos que abandonen el territorio. Y de esta manera llegamos al final del informativo en France 24. Continúen con nosotros. Muy buen día.